Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 69 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo llamado Frank Moreno, en el que vamos a hablar un poquito del lenguaje de programación Dark. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás tú? Chévere, chévere. Bueno, Frank, quiero contarte algo a ti y a todos los invitados y la parte de audiencia que Dev Locos hoy en día tiene es que Frank es el capítulo 69 y vamos a cerrar con este capítulo la primera temporada. Después de esto vamos a tener un especial en el que van a ver después lo que es la sorpresa, pero él va a ser nuestro último invitado. De verdad, muchísimas gracias, Frank, por haber estado en este último capítulo y, como siempre lo digo, Dev Locos viene más cargado en la segunda temporada. Ahora, lo primero que te voy a decir es, me gustaría saber quién es Frank Moreno. Fran Moreno es un peruano que le gusta la programación y en realidad cualquier cosa que tenga cierta complejidad de abstracción. Ok, ok. Chévere, chévere. Vamos a ir un poquito más a tu experiencia y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia de desarrollador desde que empezaste. A ver, cuéntanos. Bueno, empecé haciendo algunos programas básicos en Visual Fox, pero hace muchos años. Lo dejé por mucho tiempo, luego lo retomé ya en la universidad cuando empecé a ver eh, programas de bajo nivel con Assembler o C para microcontroladores. Estudié ingeniería electrónica. Y luego ya lo retomé como cuando terminando la carrera, porque quise abarcar proyectos más grandes, particularmente Internet de las cosas. Entonces empecé a ver de todo, frontend, backend, porque no de nada me servía solo un hardware que sea una prueba de concepto, sino que quería venderlo como un producto bien integrado, fácil de usar. Y de hecho lo logré hacer. Instalé sistemas de monitoreo en diferentes plantas eléctricas y con su respectivo dashboard para visualizarlo tipo un SCADA, pero que tenía funcionalidades en tiempo real. Wow, sabes que me identifico porque también estudio electrónica y hoy en día me desempeño en todo lo que es el software, ¿no? Y me llama la atención porque, bueno, de mi parte tengo la respuesta, pero me gustaría saber tu respuesta. ¿En qué momento de tu vida el software nace y, bueno, hoy en día te dedicas a eso? O sea, siempre he estado presente desde los 8 años. Mi papá me enseñó a programar en esa época. Ah, wow. Entonces, estuvo presente, pero en el momento en que yo vi como para dedicarme a trabajar en eso, fue en el 2017. Eso, y no ¿Eh? quiero decir que no haya programado profesionalmente antes, sí lo había hecho por los proyectos que yo manejaba, pero antes de eso estaba muy centrado en la parte hardware. Después de eso, el software se volvió la parte central. Lo particular que hizo que me enfoque más en el software fue que como trabajaba con puros ingenieros electrónicos, ellos entendían muy bien la parte del hardware y llegué al punto de entender de que si yo hacía un esbozo pequeño lo mínimo posible, podía delegar todas las tareas de hardware pero no podía hacer lo mismo con la parte de software. Los que estudian software por lo general hacen software para usuarios finales, pero casi no hay nadie que baje a lo suficiente de nivel para comunicar software con hardware. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que tenía que meterme más en la parte de software y al final de cuentas es como que ni los de hardware manejan bien esta parte, ni los de software manejan bien esta parte. Entonces, al final terminé dedicándome de software desde la capa más baja hasta la más alta, mientras que delegaba todo lo que era hardware. Wow, chévere, 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 Frank. Oye, hay algo más que me gustaría preguntarte. Es que yo tuve la oportunidad de conocerte en el tema de las comunidades de Google. ¿En qué momento de tu vida entran las comunidades, ya sea de Google o otras comunidades a tu vida? Eso fue como una comunidad. Empecé a conocer un poquito en el 2015, pero muy de lejos. Por carga laboral o de la maestría, lo que sea, no entré propiamente a las comunidades hasta el 2018, aunque me empecé a familiarizar un poco en el 2015. No tenía muy claro el impacto que eso podía tener en la vida de uno hasta el 2018, donde principalmente me unía en dando conferencias, dando talleres, y luego eso me llevó a conocer más gente que ya pertenecía a otras comunidades, y así sucesivamente fui cada vez más envolviéndome en las comunidades. Hoy en día procuro ir a todas las que puedo. Ok, ok, Las que chévere, el chévere. dinero me permite ir. El pequeño ground limitante, ¿no? Sí. Bueno, Frank, oye, ahora me gustaría aterrizar más tu experiencia y saber sobre lenguajes. ¿Cómo fue tu inicio y al día de hoy a qué te dedicas en lenguajes de programación? En mi inicio fue Visual Fox Pro, mi primer lenguaje.
tenía sus variables int, tal, pero al final era como que no, aunque ese fue mi primer lenguaje, realmente hice más JavaScript, no, hice más PHP. Entonces, interactué mucho en sus inicios con un lenguaje débilmente tipado. Luego ya en la universidad, cuando trabajé con C, que era fuertemente tipado, vi otro panorama. C, C++, Java, pero siempre todos los efectos como que tenían un defecto. No, siempre te dejan como programador la decisión de hacer las cosas, que es como que, si esto ya sabes que es muy repetido, ¿por qué el compilador no te dice qué hacer? Entonces, yo siempre he sido demasiado crítico sobre eso. Incluso una vez escribí un artículo sobre cómo imaginé que debía haber sido HTML en su momento. Yo toqué HTML y mi primera impresión fue qué horrible es esta sintaxis, pudiendo ser mejor. Entonces, siempre soy muy crítico sobre la ergonomía del lenguaje, sobre la experiencia de desarrollo que tengo. Entonces, he pasado por varios lenguajes, más que por usarlos en producción, que sí he llegado a hacerlo mucho con muchos de ellos, ha sido más por simplemente entender las diferentes formas de pensar. Y esto de aquí no solo lo limito a lenguajes de programación, también a los idiomas. En su momento me puse a estudiar italiano, en su momento me puse a estudiar alemán. Wow. Hoy en día ya no lo hablo porque han pasado más de 10 o 20 años dependiendo del idioma, pero aprendí muchas cosas de cómo entender o interpretar las cosas de diferente punto de vista. Es muy importante eso. Sin ánimo de alargar esto, un ejemplo que me encanta es el hecho de, si tú le preguntas a alguien cómo describe al puente, si preguntas a alguien de habla española, te va a decir el puente grande, el puente rígido, el puente fuerte. Son atribuidos porque el artículo en español es masculino. Pero si en alemán tú le preguntas algo sobre el puente, die Brücke, ahí te van a decir bonito, estético, elegante. Está más pensado porque el artículo es femenino en alemán. Entonces, algo tan simple como cambiar el artículo te hace cambiar de forma de pensar de manera significativa. Y eso lo he vivido en diferentes lenguajes de programación. Entonces, me gusta estudiarlos por el simple hecho de ver todos esos puntos de vista que no ves si es que solo te cierras en un lenguaje. Y no digo que esté mal tener solo un lenguaje predominante, pero no me gustaría perderme de todas las cosas que uno puede ver si es que aprende un poco del resto. Suena interesante todo lo que dices y me gustaría saber cuál es tu respuesta para aquellas personas que están iniciando en el mundo del software o de la programación y se encuentran con un sinnúmero de lenguajes de programación y no saben dónde encajar. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Esa es una pregunta muy difícil porque uno tiene que aprender a ver en qué se quiere enfocar. En un inicio uno no sabe en qué se puede enfocar, pero puede decidir quiero empezar por tal lugar. Entonces, si estamos trabajando en la web, sí o sí JavaScript es un requisito y de preferencia que aprendan TypeScript, que les va a ayudar mucho a cambiar su forma de pensar. Podemos debatir si te gusta TypeScript o no a la larga por los Ah, pasos de producción en el pipeline que implica eso, pero que lo aprendan ayuda a que su forma de programar en JavaScript puro también mejore. Entonces es como un pulidor natural, así te guste o no te guste hacerlo, sí o sí vas a mejorar tu código. Si estamos hablando de mobile, puede aprender Kotlin, Swift si se quiere enfocarse en una plataforma en particular, pero Dart también es una muy buena alternativa para Flutter, porque al final de cuentas en las aplicaciones móviles estamos muy ligados al framework más que al lenguaje. En el caso de backend, bueno, está Go, está Python, está Rust, y dependerá mucho de cuál es la perspectiva que uno quiere a largo plazo. Si uno me dice que quiere aprender al backend, pero con miras a hacer servicios de inteligencia artificial, no le voy a recomendar Go o PHP, le voy a recomendar Python, o en su defecto Rust, porque también hay cosas en Rust de inteligencia artificial que están en Rust y en Python en ambos. Pero si su objetivo es hacerlo en medio año o en 2 años, voy a decirle un lenguaje diferente. Si quieres inmediatez, Python. Si quieres algo robusto a largo plazo, porque vas a tener millones de consultas por segundo, Rust. Entonces depende mucho de los objetivos para diagnosticar la mejor solución. ok, ok, está bien, está bien. Oye, y hace poco hablaste sobre PHP, ¿sí? Ujú. Me gusta este lenguaje porque cada vez que un invitado me habla sobre ello, le hago la típica pregunta.
Y la pregunta de mito, si es que hoy en día PHP está muerto, ¿qué piensas de ello? PHP es un lenguaje que tal vez debería morir, pero no muere porque tiene una gran comunidad. Y esto que lo digo de esa manera también lo puedo decir con JavaScript. Pero, o sea, para bien o para mal, sí o sí tenemos que reconocer que la web es grande porque PHP representó un gran paso para evolucionarla. Entonces, no veo que esté mal usar PHP hoy en día, pero también hay que reconocer que tiene sus casos de uso. Para el 90% de los casos de uso PHP va bien, pero uno tiene que aprender a reconocer el otro 10% donde PHP no va bien. Y incluso hay casos en donde Go no va bien y eso que es muy rápido. Simplemente son casos de casos. Y a veces uno empieza con Go pensando Claro. que es suficiente y luego aparece Discord que en el 2019 lanzó un artículo donde dijo, no, Go no es suficiente, migramos a RAS, pero nos le sirvió para sobrevivir y crecer durante años. Entonces, no es que esté mal, pero sí hay que tener, alguien debería tener en cuenta que tarde o temprano las cosas deben ser migrables y por lo tanto uno debería preocuparse por hacer las cosas modulares desde el principio, para que la migración, cuando ocurra, sea fácil. Ok. Y me llama la atención la parte mobile, ya que no lo nombraste tú en expertise. ¿En qué momento de tu vida te dedicas a lo que es mobile con Dart? Y claramente con el lenguaje, con el framework, perdón, de Flutter, ¿no? Porque justamente Ujú. vamos a hablar hoy de Dart. Entonces me gustaría saber en qué momento conoces mobile y dices, bueno, voy a darle una oportunidad y vamos a ver. En el 2016 yo empecé a ver mobile justamente por aplicaciones en Internet de las Cosas. Inicialmente usaba Ionic, me parecía muy versátil por el hecho de poder reutilizar paquetes de protocolos de comunicación de manera muy fácil basadas en eventos. Pero luego hubo una migración de Angular 2 en Ionic. Fue demasiado brusco y me noté que si continuaba en eso, por más que yo pudiera manejarlo, el resto de mi equipo no lo iba a poder manejar porque no son propiamente el área de software. Entonces me puse a investigar varios lenguajes, pasé 6 meses hasta que después de Google I.O. del 2017 encontré Flutter. Entonces en ese momento ya tenía mis experimentos con Android, aunque todavía no era con Jetpack Compose, sino que todavía usaba XML con Kotlin. Eh, También estaba un poco de Swift y React Native y Dart se notaba que la API cambiaba cada cierto tiempo, pero era muy fácil hacer los cambios. Entonces, eso fue lo que me gustó y fue donde empecé a decidirme. Notar de que mi edición estuvo mucho antes de que conociéramos a Jetpack Compose. Entonces, en su momento, considero que fue la mejor decisión para la productividad que necesitaba con las deficiencias del equipo que tenía. Sus fuerzas y sus fortalezas y deficiencias eran uno, tenía que elegir uno que se acomode a mi equipo. Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar con Flutter, pero Flutter era como algo medio tiempo por el hecho de que trabajaba en la parte hardware. Ya en el 2019 empecé a trabajar con Flutter a tiempo completo. Ok, ok. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de lo que es el lenguaje de programación Dart, ya que es el tema principal de este podcast. Pero antes vamos al siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto. Y es un tema que hablo con todos mis invitados y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy, cómo es el trabajo remoto, ya que ciertas empresas están migrando a lo que es híbrido, es decir, parte en casa y parte en oficina. ¿Y si crees que esto cambie y regresemos a lo que era antes del 2020? Trabajar en remoto tiene sus beneficios, sobre todo el de no perder tiempo en el tráfico, pero también reconozco que hay cosas que, así sea en llamada, puedes tardarte horas hablándoles cuando en presencial podría ser pocos minutos por el hecho de que puedes contar con pizarra, puedes saber quién está viendo, qué está viendo en la pizarra, en gestos que no puedes ver mientras que compartes la pantalla. Entonces, hay situaciones donde sí amerita, pero no son la mayoría. En algún momento a mí me ha tocado decirle a alguien, por favor, vamos a la oficina mañana, un par de horas en la mañana, coordinemos esto y ya luego nos vamos. Porque cuando intenté explicarlo por llamada fue demasiado complejo. Entonces, hay cosas que sí ameritan oficina, pero la gran mayoría no. La cuestión es está bien que vayamos a la oficina, pero reconocer que sea solo cuando sea completamente necesario. No forzarlo. Un error creo que cometen los recursos humanos es forzar a que vayan solo por cumplir una cuota de ida y eso termina perjudicando a la concentración de alguien. No hay nada más cómodo que si te vas a concentrar en algo que puede tomar 2 horas,
y son las 5 de la tarde, por lo menos terminarlo y estar en tu casa para descansar. Ok, ok. Y mira, me gusta siempre hablar de un artículo que tuve la oportunidad de leerlo hace unos meses atrás, y es que decía que la productividad de ciertas empresas en Europa mejoraba porque ellos tenían trabajo remoto solamente 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo, libre para el colaborador. ¿Qué piensas de esto? Y si crees que algún día llegue a Latinoamérica. La verdad, ojalá, espero que sí, debería pasar. O sea, en nuestro rubro, gran parte del tiempo no necesitamos estar presencial. Nos dejamos claras las tareas y podemos trabajar horas de horas de horas de horas. Y cuando necesitamos ayuda, tenemos una llamada, tenemos el live chat que nos permite escribir código junto con otra persona en vivo. Entonces, tenemos muchas herramientas que evitan que tengamos que estar presencial. Incluso, así estuviéramos presencial, ¿qué hace alguien? Presenta su pantalla, escribe, 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 luego le dicen, ah, pero haz esto. ¿Cómo lo hago? Permiso, déjame sentarme en la computadora. Entonces, termina siendo exactamente lo mismo que una videollamada con live share. Ok. Entonces, muchas de esas cosas no se necesitan presencial. ¿Y crees que ese estilo de las empresas pueda venir acá y tener una jornada de 4 días laborales a la semana? ¿O por la cultura algo tenga un limitante, ¿no? Afecte. Mm, es que es difícil. A mí me gustan que las cosas buenas se den, pero no me gusta que sean ley. ¿Ok? Una cosa es obligar para que no haya un abuso, que está bien, eso sí debe ser ley, pero en un tema donde es criterio no debería ser ley, ni la facilitación de algo, ni la prohibición de algo. Lastimosamente, cuando es prohibición sí lo notamos, porque siempre hay alguien que se excede y por alguien que se excede tenemos que perjudicar a todos para que no vuelva a ocurrir. Y si alguien se excediera con las malas prácticas durante el trabajo laboral, terminaría perjudicando a todos los que sí pueden trabajar bien remotamente y obligar que todo el mundo vaya a oficina. Así que realmente es cuestión de que todo el mundo se concientice. Y no importa cómo trabajes en remoto mientras que cumples con tus cuotas. Entonces, si das resultados, coordinas bien con tu equipo, en remoto debería ser facilitado, pero no estoy de acuerdo con que sea una ley en principio. Debería ser como una regla implícita en la mente de todos, pero ley no lo veo. O sea, o sea, puede ser, no estaría en contra, pero yo preferiría que no sea una ley. O sea, es Ok. digamos, que tú te portes bien, no es porque sea una ley, es porque tú tienes buena crianza, entonces no debería ser un tema de ley, debería ser desde nuestra forma de vivir. Ok. Y hablando justamente por este tema de la ley y de la cultura, he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que han tenido, digamos que, una mala experiencia, llamémosla de esta forma, con empresas que son las llamadas tóxicas, en las que existe un control muy fuerte. Como por ejemplo, recuerdo un invitado que me decía que el día a día tenía un control de los clics y que eso podía medir la productividad al final del día. Eso era de la empresa, ¿no? Bueno, la vuelta tuve otro invitado que me decía que después de la daily, ok, apagaban, digamos que apagaban las cámaras y, y no cerraban la llamada. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento del día te podían decir, hey Frank, tenías que atender. ¿Qué piensas de estas empresas y este control excesivo que se le haya pasado a los gerentes o a las personas de arriba para Me, poder... me ha pasado. Mira, esta es una empresa donde me ha obligado a hacer eso. Donde me ha puesto en la posición de yo obligar a los demás a hacer eso. Y realmente Ah, ok. estoy en contra de que se haga eso. Pero veamos situaciones. No es lo mismo hacer eso en un día tranquilo cuando estás haciendo tareas planificadas, a, por ejemplo, cuando se cayó el servidor y tienes que estar ahí. Entonces oye, mira, tenemos una situación crítica y no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Por favor, estén disponibles por si lo necesitamos ante la situación crítica. Ante esa situación yo no me voy a negar y espero que nadie se niegue, porque de eso depende nuestro trabajo, Claro. pero en general si no estamos en una situación crítica donde todo esté incendiando, ¿por qué someter a las personas a eso? No, no me gusta la simple idea. ¿Y qué consejo le darías a las personas que están iniciando y es posible que noten un red flag en estas empresas? No, las que están iniciando quédense en este trabajo todo lo que sea necesario, pero en paralelo busquen un lugar donde tengan a alguien que los mentoree de verdad. He visto muchos juniors siendo juniors por mucho tiempo y creyendo que así se trabaja, pero existen mejores lugares donde te mentorean y donde no es, tienes paz mental. Entonces,
se puede, siempre y cuando hayan buenos líderes en la parte tecnológica, en la parte comercial, del producto. Y acá sí me gustaría hacer un paréntesis en la pregunta para decir otro tema importante. La gran mayoría de los desarrolladores dicen, no, a mí no me importa esa parte de la gestión. El problema con esa forma de pensar es que si no son parte de la solución, nunca va a llegar la solución al tema de que un junior tenga esa guía. Y si llega a un lugar tóxico, pues nadie lo va a poder proteger o guiar para que vaya en un mejor camino profesional. Entonces, aliento a los desarrolladores que sí tomen la iniciativa de un poco de liderazgo. No digo que pierdan la oportunidad de seguir programando, porque se puede programar y liderar, pero si no toman ni la más mínima intención de liderar a otros desarrolladores, los otros desarrolladores no van a tener guía. Entonces es importante seguir eso. Vamos a pasar al tema principal del podcast, que es básicamente hablar sobre el lenguaje de programación Dark. Y lo primero que me gustaría es que hablemos un poquito de él como definición y cuándo apareció, porque desde muchas perspectivas que he escuchado, Dark fue un lenguaje que estuvo ahí, pero no fue muy sonado hasta que nació Flutter. Es que eso es cierto. Yo conocí a Dart cuando se publicó. Justo era el cumpleaños de mi hermano, pero yo estaba en la universidad y un amigo me dijo, oye, mira, Frank, mira, Google acaba de sacar un nuevo lenguaje, hay que aprenderlo. En la universidad uno es muy entusiasta y dice, ah, sí, hay que aprender de todo. Entonces lo conocí cuando lo publicaron, fue de un 10 de octubre. Y por más que intenté entenderlo, en su momento no pude. Un poco por falta de tiempo y un poco por falta de una documentación clara en conceptos nuevos. Por ejemplo, hasta ese momento nosotros no teníamos una idea clara de lo que era la sincronía con una sintaxis de promesas. En este caso, dar usa futuros, pero las sintácticamente son muy parecidos. Entonces, había gran parte del código que no entendía por el simple hecho de que nunca había visto algo parecido, la poca documentación que había no era tan accesible y no había suficiente comunidad que apoyara a resolver las preguntas. Entonces, de hecho, retomando el tema de hace rato, es importante la comunidad porque uno puede ayudar o aprender muy rápido de estos tipos de problemas. Eh, entonces, intenté usar a Dart también unos años después, en 2014, porque lo vi como una fuerte opción para mi trabajo en Internet de las Cosas, pero por más que intenté hacerlo, no me fue viable por el mismo problema. Había muy poca gente que lo usara y era difícil fomentar a que sea usado. Pero igual intentaba seguirle el ritmo porque veía que el ecosistema de Angular evolucionaba con el de Angular Dart. Hoy en día está un poco extinto, pero Claro. en su momento todavía Google le da un buen soporte. Ya luego cuando salió Flutter fue mi oportunidad para meterme de lleno a Dart y terminar de dominarlo. Como ya había hecho web, entendía mejor la sincronía y fue más fácil trabajar con los futuros. Eh, y bueno, poco a poco he ido viendo cómo Dart ha ido evolucionando y cada vez es un lenguaje más y más atractivo. O sea, ya lo era, pero ahora es más atractivo. Sin ir muy lejos, bueno, sí estamos yendo lejos con este ejemplo. De hecho, Dart era atractivo porque fue el primero en introducir el concepto de futuros, del cual JavaScript se le copió el concepto de promesas. Entonces, si en JavaScript tenemos promesas, es gracias a que en Dart se creó los futuros. Ok, ok. Oye, y de lo que ha ido evolucionando y toda la experiencia que has tenido en el lenguaje de programación Dark, ¿qué te gustaría que tenga? ¿Qué crees que le falta para poder ser un lenguaje a tu medida? Me gusta que Swift tenga, por ejemplo, los Automatic Reference Counter. Me gustaría que Dart tuviera la opción de que a nivel de compilación le digamos, por favor, activa este mecanismo en lugar de usar un recolector de basura. Como Eh, Java. Eso sería, para mí sería estupendo. Otra cosa que también me gustaría que tenga de Kotlin son los associative type, pero no sueño mucho con eso porque tendrían que reescribir todo el sistema de programación orientada a objetos de Dart. Aunque sí es posible, según creo yo, pero es demasiado difícil que se implemente. Por el lado de Kotlin, me gustaría que tenga eh, esa, esa versatilidad que tiene Kotlin para manejar la composición con sus trailing closures, que básicamente ayuda a que no parezca que estás usando una función,
pero se escribe como si estuvieras componiendo cosas. Lo- Me gusta mucho eso. Em, sí, básicamente es esas Y, cosas, porque por el resto y Dart ahora, no bastante. tengo dos preguntas que tienen que ver por la parte híbrida, ¿sí? La primera es, y tiene que creo que ver con tu experiencia y con lo que nos contaste de tu, digamos, de tu experiencia inicial. ¿Por qué no le diste, digamos, una mano a lo que es React Native y apostaste por ello y te fuiste por Dart ya sabiendo JavaScript? Porque entiendo que hasta ese momento tú ya dominabas por lo menos una base amplia de JavaScript y para crecer en React Native la curva de aprendizaje no es tan grande. ¿Por qué decidiste ir con un lenguaje relativamente nuevo que en su momento no tenía documentación, como nos lo acabas de decir, tan buena, y con Flutter explotó? React Native funciona muy bien para muchas cosas, pero al final termina compilando ciertos componentes a componentes nativos. Entonces, ti- si en algún momento te toca un proyecto demasiado complejo, no, React Native no tiene la suficiente capacidad de permitirte implementar cierta UI en la capa de JavaScript o de JSX. Ok. Tienes que irte a nativo, cosa que en Flutter casi nunca ocurre. Entonces, esa parte se vio más atractiva. Aparte que las herramientas de desarrollo se veían más potentes en su momento en Flutter que en React Native. Entonces, Ok, vi un mejor futuro. Además, en ese momento sí tengo que reconocer que React Native estaba un poquito más avanzado. Incluso te podemos decir que tenía ya años en el claro. mercado. Pero no solamente me basé en el estado actual, sino en cómo fue evolucionando, así sea en corto tiempo, y se veía claramente que Flutter estaba evolucionando mucho más rápido. Ok, Pero son ok, cosas que uno se da cuenta no solamente escuchando a los demás, sino em, viendo, leyendo el código, viendo cómo las cosas evolucionan por cuenta propia. chévere, chévere, Frank. Ahora, va una instancia. Me gustaría saber qué piensas sobre una persona que está iniciando y lo primero que te pregunta es, Frank, sé que existe nativo, sé que Apple lo soporta, sé que Google soporta el nativo y que también existe la parte híbrida. ¿En qué momento yo tendría que usar cada uno? ¿Cuál es tu respuesta? Yo usaría nativo propiamente si es que una buena cantidad de las funcionalidades hicieran llamadas a funcionalidades del sistema operativo. Podemos decir cámara, micrófono, GPS. Puede que sea lo que más usemos, pero podemos usar el Flutter igual, casi transparentemente. Ok, Pero si aparte de eso usamos realidad aumentada o SDKs de específicos para lo que es la realidad aumentada de Apple, entonces amerita que consideremos alguna parte del código en nativo. Pero aún así, podemos encapsular eso como una librería con la API más simplificada y luego llamarlo desde Flutter. No obstante, si realmente ese es el trabajo principal y casi no hay una UI, aparte de eso, sí tiene sentido nativo, pero es un tema de, hay que ver si realmente lo que vas a usar ahorita y lo que pronostica usar a futuro realmente amerita ese esfuerzo extra de programar en dos plataformas. chévere, chévere, Frank. Y ahora va la última pregunta acerca de nativo e híbrido, que me gustaría saber por qué Google crees que soporta dos tecnologías, ya sea Flutter y KMP. ¿Qué piensas que ellos creen que podrían hacer a futuro con ellos dos? Que está bien difícil. KMP fuera de Android está siguiendo un patrón muy parecido al de Flutter. Entonces, ya no los de Kotlin ya no pueden decir Flutter es malo porque no es nativo, porque al final Kotlin Multiplatform está siguiendo los mismos caminos de Flutter hacia la multiplataforma. Para iOS usan un bridge, para web, tanto Flutter como Kotlin compilan a WebAssembly y han trabajado juntos para crear el compilador y la nueva versión del motor de WebAssembly que soporta recolector de basura. Entonces, fuera de Android, son muy parecidos, Ok, pero en Kotlin sí tengo que reconocer que es más nativo y puede ir más rápido en general, pero si comparar 10 milisegundos versus 11 milisegundos no es gran diferencia. Entonces, ese más rápido termina siendo innecesariamente más rápido porque igual para los humanos se ve la misma pantalla. Pero la pregunta era sobre... ¿Me repites la pregunta para poder defender bien la parte que quería? ¿por qué Google soportaría dos Ah, tecnologías sí. prácticamente de él?
de Google. En mercado, hay personas, o sea, Flutter nació antes que Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform recién empezó a ser una idea concebible cuando Jetpack Compose demostró ser un framework usable para el desarrollador. Entonces, Flutter ya tiene muchos años. Google no va a querer perder toda esa comunidad de programadores solo porque tienen otro nuevo framework. Y también tenemos muchos desarrolladores Kotlin que se rehúsan a usar Flutter por creer que solamente Kotlin es mejor que Flutter. Puede que sí, puede que no, realmente depende de lo que quieran programar, pero hay muchos que no le quieren dar la oportunidad de evaluar Flutter porque simplemente no es nativo. Entonces, tiene que satisfacer ambos mercados. Chévere, chévere, Frank. Oye, y ahorita que hablamos de Flutter y del tema de Google, ¿qué me podrías decir o cómo lo viviste esta controversia que hubo hace unos meses en la que una persona del equipo de Flutter puso un tweet, pasaron, bueno, temas y al final creían que iba a morir Flutter? Tú como desarrollador Flutter, ¿qué se te vino lo primero a la cabeza? Hey, Google está matando esto, hey, me voy a quedar sin trabajo, voy a tener que aprender algo nuevo, ¿qué pasó? ¿Por qué Google hace esto? No, Cuéntanos. realmente nunca pasó por mi casa que Flutter estuviera en peligro, porque no tiene sentido todo el esfuerzo que han hecho con resultados para que lo desechen de la noche a la mañana cuando una buena parte de su desarrollo está en Flutter. O sea, tenemos millones de aplicaciones en Flutter hoy en día. No, no, ese esfuerzo no se debería perder. Pero entonces simplemente dije, voy a esperar a ver realmente cuál es el plan verdadero. Porque en su momento ya teníamos cientos indicios. ¿Qué pasó con el equipo de Python, que fue despedido al mismo tiempo que mitad del equipo de Flutter y Dart? Simplemente los despidieron para moverlos a otro país, en este caso Alemania, porque en Alemania los desarrolladores son más baratos. Pueden ser igual de buenos, pero más baratos. O mejor dicho, menos caros, que no Ok. es lo mismo. Y al final de cuentas el tiempo me dio la razón en eso, porque hace un par de meses vimos que Google estaba buscando desarrolladores de Dart, Flutter, para trabajar dentro del equipo de Flutter en México, Dinamarca, creo que China y no me acuerdo qué otro país más. Entonces, la cuestión es, entiendo perfectamente el criterio de Google. Si la mitad de mi equipo trabaja en hacer widgets de UI para simplemente la experiencia de usuario, en lugar de trabajar en la parte del compilador u otras cosas de bajo nivel, es como que ese equipo es reemplazable, en el sentido de que es fácil encontrar a alguien que lo haga. Voy a optimizar costos. Claro, claro. Tiene totalmente sentido y bueno, la verdad que sí fue una controversia y mucha gente de la noche a la mañana hasta que salieron a desmentir Ujú. claramente que se había movido equipo a otro país. Ahora, para ir acabando este tópico, me gustaría saber qué piensas de lenguaje de programación Dart como tal y Flutter a futuro. ¿Cómo lo ves de aquí en unos 10 años? ¿Siendo un líder en las plataformas híbridas? No, no sabría si realmente seguiría siendo uno de los líderes, pero sí sería alguien fuerte representativamente en un mercado. Permite hacer muchas cosas que que otros lenguajes o frameworks no permiten hacer con tanta facilidad. Ahora, si siguen admitiendo el esfuerzo a lo que es el renderizado en 3D dentro de Dart, probablemente hasta veamos alternativas a Unity fuera de Flutter hechas con Dart. Y eso es algo que a mí me parece muy atractivo, un lenguaje que tenga la suficiente ergonomía para permitir hacerte aplicaciones eh, móviles o UI multiplataforma en general y videojuegos es demasiado interesante, cosa que C Sharp lo ha sufrido bastante. C Sharp ha sido muy usado para videojuegos por Unity, pero no es que sea ergonómico. Y cuando intentaron hacerlo mobile, tampoco fue, con Xamarin tampoco era ergonómico. Hubo un intento de Unity por crear una librería UI Widget, se llamaba, no sé si siga con mantenimiento, pero básicamente era un clon de Flutter en C Sharp usando el motor de Unity, porque entendieron que la ergonomía de Flutter era muy buena. Entonces, si tenemos todas las capacidades de renderizado en 3D y de aplicaciones UI en dar todo junto, yo creo que absorbería más gente, o al menos la gente debería considerarlo como una opción, en lugar de encerrarse tal vez en solo C Sharp o el lenguaje que corresponda en el framework que corresponda para lo que hace. Y hablando de Flutter, sabemos que Flutter tiene una comunidad gigante a nivel mundial.
que he tenido la oportunidad de escuchar respuestas a lo que pasó con el equipo de Google, que aún así Google lo mate, sabemos que hay el apoyo de la comunidad y Flutter habrá para unos años más. ¿Qué piensas de esto? Es que es cierto, sin ir muy lejos, la semana pasada salió un fork de Dart. No es que sea una gran amenaza a Dart, pero vemos que hay personas con la intención de seguir dándole mantenimiento y mejorar cosas que el equipo de Google no puede hacer por una falta de tiempo, porque son pocos desarrolladores versus la demanda de miles de desarrolladores que están detrás pidiendo que se resuelvan ciertas cosas o mejoren ciertas cosas. Entonces, hay comunidad, hay gente que sí mete mano al código de Flutter y hay gente que sí está dispuesta a darle mantenimiento. Y aún así, este foro no se haya dado la semana pasada, yo creo que todavía tendríamos soporte porque, por ejemplo, hay una empresa que se llama Shorebird, la creó el que creó Flutter Okay. y que básicamente es un cambio en el core del compilador para que permita actualizaciones sin necesidad de pasar por la Play Store o la App Store. Se llama Code Push, ese concepto. Okay. Entonces, si el creador de Flutter ve que Flutter muere, pero Flutter tiene comunidad, él tranquilamente, si Shorby crece lo suficiente, puede darle soporte a tener una versión de Flutter de Shorby. Entonces Wow, tendríamos todavía ese soporte. O sea, hay muchas cosas que pueden darnos una idea de que así Google ya no le dé soporte, va a tener soporte. va a estar ahí. Chévere, chévere. Bueno, Frank, estamos llegando ya a nuestro final del capítulo de este podcast. En el penúltimo tópico me gustaría preguntarte sobre tus retos y superaciones que has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Creo que la parte más difícil ha sido cómo lidiar con jefes malos. Ok, Creo que no he sido un jefe malo yo, porque siempre me han dicho gracias, he aprendido mucho de ti, pero sí me ha tocado lidiar con jefes malos que me han hecho sentir que mi progreso era malo, cuando hoy en día veo que no lo era. Entonces, hay que saber identificar cuando un jefe es malo. Por ejemplo, cuando no te da una buena mentoría, cuando te acusa de hacer las cosas mal sin previamente haber revisado tu trabajo y haberte dado sugerencias, y cosas por el estilo. Si no se toma un tiempo de ver tu trabajo y por qué haces las cosas, cómo le haces las cosas y decirte cómo deberías hacerlas o mejorarlas o qué cosas debes quitar de tus patrones de conducta, entonces es un pésimo jefe y no debería tomarse como referencia para cómo estés creciendo. Y por eso sugerí hace rato, busquen un lugar donde encuentren buen jefe, porque por más que estén creciendo, no lo van a notar. Se van a sentir mal porque piensan que están estancados. ok. Y en tu respuesta sería la misma definición de tener un jefe a tener un líder. Eh, Tienes razón, debería distinguirlos, pero en general es un buen jefe es porque es un buen líder. Ok. Entonces, por eso digo, buen jefe, buen líder sería indistinto, porque se supone que está arriba debe saber guiarte o poder guiarte si es bueno. Pero sí, es muy distinto ser un jefe a ser un líder. Chévere, chévere. Chévere, Frank. Bueno, vamos a ir acabando con el último tópico del podcast, que son básicamente las preguntas de Dead Locos. Son 5 preguntas y te las voy a hacer en este momento. Ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Primer pago como desarrollador de software. Ah, sí. Sí lo recuerdo. Estaba refactorizando un servidor que estaba súper mal escrito con GraphQL. Ok, Y con el primer sueldo empecé a pagar deudas ok, está familiares. bien, Bueno, no mías, sino familiares. está bien, está bien. Bueno, ya creo que lo comentaste en el podcast, pero ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. El primero, primerito, Visa Fox Pro. ¿Alguna anécdota con este lenguaje? No mucho, la verdad, lo sé muy poco. Solamente con mi papá empezamos a hacer una calculadora de ejemplo y de ahí ya migré a HTML y PHP. Tú que has tenido la oportunidad de tomar un lenguaje de hace años atrás, después de 20 años o una diferencia de tiempo,
¿Cómo crees que los lenguajes sean, o cómo crees que tu proyección sea de aquí a unos 30 años con los lenguajes de programación? ¿Van a ser más naturales? ¿Va a ser más fácil la curva de aprendizaje para las personas que quieren aprender a programar? Va a ser más difícil, porque mientras más alternativas haya, más difícil va a saber cuál tomar. Muchos ya se marean hoy en día. En futuro va a ser más difícil. Pero si todos los lenguajes van aprendiendo las mejores prácticas de otros lenguajes, puede que sí converjan a algo. Ok, Entonces sí ayudaría, pero es depender de cómo los demás sueñen que deben ser los lenguajes. pero chévere. Vamos con la tercera pregunta. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí va la primera. Google, Gigante. ¿ok? Apple, Las puedo definir en dos. ¿ok? Sí, sí. Em, Sobre marketing. Bueno, que sí sería una porque se une. Sobre marketing. Va. Tesla, Tesla. Necesario. ok. Déjame explicar. Es que mezcla hardware, software y energías renovables. Así que por más que tenga sus contras, es un paso necesario para una mejor evolución del sistema automotor, del parque automotor. Va. Súper. La siguiente, X, anteriormente Twitter. Es tóxico. Ok. La siguiente, Yahoo. Como dije grande, sí. ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente? La siguiente, Yahoo. Yahoo. Uy, una sola palabra, déjame ver. Melancolía. Tengo Ok. mucha melancolía por Yahoo. Es decir, aprendí muchas cosas en Yahoo. Por ejemplo, GeoCities era de Yahoo y fue uno de los lugares donde publiqué uno de mis primeros trabajos. Ok. Ok. Entonces me da Ok. mucha melancolía. La siguiente, Facebook. ¿Cuál? Facebook. Facebook. No me nace ni una palabra, pero de alguna manera fue el eslabón perdido que teníamos entre lo que era antes y hoy. Ok. Transición. Va. Chévere. La siguiente, TikTok. TikTok, adicción, La siguiente, Amazon. globalización, Perfecto. LinkedIn. exagerado. Ok. La Y por gente último. sobreexagera cuando publica algo, cuando se escribe, cuando uno dice, pero me fue diciendo palabras. Perfecto. Y vamos por la última, Windows Live Messenger. Uy, tucutín. Ah, no, espérate, me estás equivocando. Me estoy equivocando con el Messenger de ese tiempo. Sí. ¿Cuál es el Windows Live Messenger? Los zumbidos. ¿Lo de los zumbidos te suena? Claro, cuando sean tucutín, Sí, sí, el sí, por zumbido, el eso. zumbido. Claro, la palabra es tucutín, es como que traigo, remonta esa manera. De hecho, creo que teníamos mejor comunicación en tiempo real con ese Messenger que con Teams ahora. Venga. Sí, totalmente. Bueno, vamos con la cuarta pregunta y es, ¿puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste, lánzame un número ahí. Uy, creo que llegaría a millones. Sin ir Va. muy lejos. Hace unos meses GitHub sacó un reporte de que... No, alguien sacó con el API de GitHub una página donde si tú ponías tu username, te Ok. decía una serie de estadísticas. Yo creía que mi número era estándar o tal vez un poco bajo. Lo compartí en un grupo de amigos y uno se quedó, ¿cómo que 16.000 commits? O algo así. Entonces Wow. fue como que, wow, ¿por qué? No, yo tengo la décima parte. Y es como que ahí me Wow. di cuenta de que, ok, sí programo bastante. O sea, ¿crees que podríamos llegar al millón? Creo que sí. Bueno, y por último, me gustaría que nos ayudes con algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar. No se abrumen con todas las opciones que haya. Intenten buscar un ejemplo pequeño. No crean que se puede aprender a programar de ser experto en una hora. Y una cosa es saber que todos los temas y otra cosa es dominarlos. Toma mucho tiempo entender, sobre todo porque muchas de las definiciones son muy abstractas. Alguien puede leer Solid, puede que entienda a qué quiere referirse, pero hasta no ponerlo en la práctica durante años no termina de interiorizarlo lo suficiente. Em, Busquen a alguien que les dé mentoría, un buen líder en alguna empresa. Cuando postulen, no digan que estoy postulando porque quiero aprender. De hecho, es una Ok. respuesta muy tonta, no solamente porque es menos atractivo para la empresa, sino porque, uno,
uno siempre debe querer siguiendo aprender y no solamente porque vas a trabajar. Y dos, con lo que dije hace un momento, no eres atractivo si tu intención no es producir. Chévere, chévere, Frank. Oye, de verdad, un gusto tenerte en el último episodio del podcast. Es el episodio 69. Como lo dije a un comienzo, estamos ya cerrando la primera temporada. Vamos a tener un episodio más que es el especial. Y bueno, no sé si nos puedes ayudar con tus redes sociales o dónde te podemos contactar. @Cranfix. No sé dónde estás, si puedo actualizar mi Sí, nombre. igual, no te preocupes, lo ponemos en el post de anuncio cuando salga este episodio. Ujú. Yo juraba que este iba a ser el 70, no el 69. Sí, hubo un cambio a última hora y por temas, bueno, actualmente por temas de cortes de luz aquí en Ecuador, me he obligado a cerrarlo. Estaba pensando de cerrar en el 75 y bueno, para que también la audiencia lo sepa, en el 75 estaba programado, pero por temas de cortes de luz tuve que adelantar ese cierre. Vamos a cerrarlo en el capítulo 70, que sería el especial. Tú eres el último invitado y bueno, como lo dije, Dev Locos viene más cargado en la segunda temporada y ¿alguna palabra que quieras decir para despedir? Los invito a que participen en comunidades, no solamente que asisten a las charlas, también ofrézcanse de voluntarios a ayudar a hacerlas. No saben cuántas manos faltan para poder hacerlas y al final cuánto sacrificamos nosotros para que se llegue a dar, porque no hay nadie que se ofrezca a dar manos. Eh, no crean que esto que lo van a hacer de gratis, porque al final cuando los demás lo conocen, van a ver que pueden trabajar en equipo con ustedes y por más que tengan muchas capacidades técnicas, no técnicas, es como que sé que puedo trabajar con él. Las cosas que le faltan les puedo mentorear. O si ya sabemos que tenemos capacidades, esta persona que necesito para que me ayude a desarrollar algo grande. Entonces, pero al final de cuentas es, sepas o no sepas cosas técnicas, saber que se puede trabajar bien en equipo contigo es primordial. Entonces, las comunidades ayudan bastante en eso. Así que, vayan. Chévere, chévere, Frank. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el capítulo 69 de Locos y el último. Para la gente que nos está viendo, nos vemos en la próxima temporada. Muchísimas gracias por este apoyo y hasta luego. Bye. Hasta luego.